Miedo a la verdad. Primera parte. Procesar el mensaje oculto que trae el miedo implica actuar al instante al identificar la frase de cuídate, protégete, ponte a salvo. Es información valiosa, te vuelve más consciente y conectado con tu realidad. Negarlo para presumir valentía o esconder tu vergüenza puede ser muy peligroso. Aceptarlo te pone en alerta, se activa el instinto de huir o atacar para salvar tu vida. Si lo ignoras, tienes más riesgo de salir lastimado o morir. La mentira es lo opuesto a decir la verdad. Mentimos para ocultar la vergüenza y el miedo a reconocer mi terrible realidad. Para sufrir menos, la mente juega con la fantasía de ser otra persona, alguien menos miserable que yo. Mentirse a sí mismo es instintivo. Para el niño ignorante, indefenso y vulnerable, la herramienta más efectiva es ocultar su vergüenza. Cree que al negar el suceso bochornoso, la angustia y el dolor habrán desaparecido. Ese miedo a reconocer el sufrimiento que te parte el cuerpo y el alma en 1000 pedazos es lo que origina el miedo a la verdad. Son tantos años de vivir en negación y engañado que habrá verdades que te dejarán fragmentado, en especial si no posees herramientas. De ahí la importancia de adquirirlas y aprender a usarlas. ¿Imaginas lo doloroso que es para un niño darse cuenta que fue adoptado? ¿O para un esposo, después de 30 años, darse cuenta que no son sus hijos? Analiza estas frases que intentan ocultar el miedo a la verdad. Desde niño me portaba mal, por eso mi padre me pegaba más a mí que a mis hermanos. Mentira. Cargas con la culpa de su crueldad porque es menos doloroso creer que te portabas mal a aceptar que papá no te quería. Y por la forma en que te trataba, tenías la firme convicción de que además de rechazarte, te odiaba. Y quizá no estabas tan equivocado. Él tenía sus sospechas, sus razones, aunque siempre lo cayó muy en el fondo de sus debilidades. Dudaba de tu paternidad. Qué triste es darse cuenta que tu héroe más grande no te quiere. Bien pudo abandonarte y dejar que murieras. Segunda frase. Mi madre trabajaba mucho, por eso me dejó con mi abuela. Mentira, te dejó ahí porque no tenía amor para darte. Eras el vivo recuerdo del fracaso. Además, ya tenía otra familia, un nuevo hogar, otros hijos. Buscaba una nueva vida, olvidarse de ti por los recuerdos que traías a su mente. De fracaso, decepción y engaño. Te culpaba de todo lo que hizo tu padre. Por eso te dejó con la abuela. Y sí, sin ella no sé qué hubiera sido de ti. Tercera frase. Yo era la consentida de papá. Mi infancia fue feliz. Mentira, quizá fuiste la menos torturada físicamente, pero eso no te libró del todo. Ser testigo de cómo golpeaba a tus hermanos y a tu madre también es abuso. No es fácil para un niño procesar la impotencia y frustración acumulada por no poder defenderlos. Además, no se abusa de un niño por falta de amor, sino porque ellos también fueron tratados así. El mismo bloqueo emocional hace que repitas el conflicto, como si esos actos horrendos Fueran algo común. y asquerosamente normal. Ellos dicen con frialdad, yo lo viví, hija, a mí me pasó, son cosas de la vida. Viéndolo desde ese ángulo, la consentida tenía más acercamientos y por lo tanto más riesgo de sufrir eso que etiquetaron de común o de normal. Y lo peor de todo es que mamá nunca estuvo ahí para defenderte. Más bien, se convirtió en cómplice. Al negar la realidad, tu niño buscaba sentirse más querido, menos rechazado. Él reconoce su inferioridad. Sabe que depende totalmente de sus padres para sobrevivir. Por eso, lo único que resta es implorar al universo y desear que no sea verdad. Ojalá que sea mentira lo que vio, escuchó y sintió. Le duele mucho reconocer que no lo aman, que lo rechazan, y muy pronto tendrá que hacerle frente al riesgo de morir abandonado. A esa edad no se es consciente de los costos tan altos de vivir en la mentira. Bueno, ni en la tuya, sino obsérvate. Siente cómo te taladra el cerebro reconocer que sufres.
que sí te lastimaron. Date cuenta cómo te cuesta identificar a los verdaderos culpables de tu miseria y desdicha. Culpas a los demás para no aceptar que aunque estuvieron ahí contigo, siempre te hicieron sentir solo, rechazado, abandonado. Vas por la vida exigiendo y suplicando a todo el mundo que se calle la boca, que no pronuncie las frases que a ti te lastiman, porque te cuesta mucho trabajo aceptar que siempre quisiste reclamar a tus padres. Lo que te faltó fue valor. Ahora se te dificulta procesar emociones, hacerte cargo de lo que sientes. Por eso sé que le tienes mucho miedo a escuchar la verdad. Rechazo, abandono y soledad son las palabras que más te conflictúa escuchar. El origen. La verdad no es ofensiva ni humillante, tampoco es dolorosa. Que a ti te ofenda o te lastime escuchar la verdad es parte de la misma herida, y habla más de la intensidad del sufrimiento oculto que del tipo de verdades que te permitas reconocer. Recuerda, la emoción es subjetiva. Cada ser humano da una interpretación muy personal de lo que siente. Compara dos formas de actuar ante algo intensamente vergonzoso: el abuso en la infancia. Número 1. Personas que lo ocultan por vergüenza o miedo al rechazo. Sufren demasiado. Con el simple hecho de escuchar la palabra abuso, los llena de vergüenza, temblor fino, o se llenan de coraje y sin saber por qué, huyen de inmediato del lugar y la persona. Hay algunos que gritan angustiados: ¿cómo te atreves a decir que sufrí abuso? Y desde su lógica tienen razón, tanto que se han esforzado en ocultarlo, como para que a quemarropa y directo a la cara venga yo y señale como la causa de la enfermedad actual, sin darse cuenta que van por la vida como si llevaran un letrero que dice: abusa de mí, estoy acostumbrado al maltrato, lo padecí desde mi infancia. Si en verdad te duele tanto lo que digo, me callo. Está claro que eso no te servirá de algo. Seguir negándolo ya no es alternativa. Incluso la enfermedad se intensificará y seguirá su curso. Si no te permites llorar, procesar la ira y liberar esa energía reprimida, terminará por expresarse en tu cuerpo y de una forma muy abigarrada. Es curioso ver cómo intentas esconderlo, según tú, para que los demás lo se enteren, cuando en realidad te gustaría poder esconderlo de ti mismo para no sufrir y no darte cuenta de la realidad. ¿Sabes lo doloroso que será reconocer que tus propios padres te lastimaron, por acción o por omisión? Mi madre no hizo nada para defenderme de los gritos, los golpes y toda esa miseria emocional de mi padre, decía una mujer de 35 años que recordaba la paliza que le daban de niña a ella y a sus hermanos cada vez que llegaba su padre alcoholizado. Número 2. Personas que lo aceptan a pesar del sufrimiento. Reconocen lo doloroso y humillante del suceso, pero se permiten llorar y gritar para liberar su sentir. Es catártico pero liberador. Y como premio llega una paz y una tranquilidad indescriptible, y por eso la tienes que sentir. Viven con menos culpa porque aceptan que a esa edad fueron víctimas, más que responsables de lo ocurrido. No te das cuenta, pero gran parte del sufrimiento corresponde al hecho de cargar con la responsabilidad de algo que no hiciste, que no provocaste y por lo tanto no eres culpable. Si alguien se ofende por lo que dices, que se haga cargo. Ahora reconoces el dolor y los trucos del cerebro para intentar reprimir o esconder la vergüenza. Agradecen por señalar la relación que guarda el abuso y la enfermedad actual. Decía alguien: no sabía que mi obesidad tenía un origen en ese abuso que creía superado. Y sí, puede que tenga razón. Para mí era como un escudo que me protegía cada vez que alguien me intentaba lastimar. Al procesar ese recuerdo incómodo, empiezan a llorar intensamente. Ese acto tan simple libera la energía que de tanto acumular en tu cuerpo ya te estaba enfermando. Ayuda mucho repetir la lectura varias veces, debido a que necesitas primero aprender a sentir y después entender que dejar de reprimir emociones es la llave de tu liberación emocional. Los que reconocen libremente que han sufrido abuso sexual en la infancia, no les ofende escuchar la palabra abuso. Procesan el peligro
entienden que debemos siempre prevenir y ayudar a los más vulnerables. Los niños, en comparación, quien lo oculta por vergüenza o miedo al rechazo, les ofende, les lastima, les taladra el oído escuchar esa terrible verdad. No son capaces de procesar esa información y menos de ayudar o proteger a los más vulnerables. De hacerlo, tendrían que procesar su propio dolor emocional y sin herramientas, te hará pedazos. El origen del miedo a la verdad es el miedo a sufrir. Hay tanto dolor físico y emocional en ese niño pequeño, vulnerable, sin herramientas, que si bien repetir no pasó nada, una y otra vez ya era terrible, después resultó más terrible aún aceptar que sí sucedió. Con el tiempo y el olvido aprendió que mentirse a sí mismo lo hacía sentir un poco, sí, solo un poco mejor. Hay heridas muy profundas y difíciles de sanar. El daño ya está hecho y quedará impregnado en tu ser como cicatriz para siempre. Características. Ese hábito compulsivo de mentir en automático una y otra vez ha hecho de tu vida y de ti mismo una mentira andando. ¿Por qué? Primero, no eres quien dices ser. Presumes de valentía cuando en realidad eres muy cobarde. No pudiste terminar la carrera profesional, el curso, el proyecto de negocios, y además culpaste a otros de tu incompetencia. Para no hacerte cargo dices, no terminé mis estudios porque mis padres no me apoyaron. No me gustó el curso porque hacen mucho ruido. El gobierno no me apoyó con mi proyecto de negocios. Presumes de ser un buen padre, pero de eso tienes muy poco. Ya sin el bloqueo emocional reconocerás fácilmente que tus padres fueron crueles y despiadados contigo. Solo entonces comprenderás que a tus hijos los trataste igual o peor que como te trataron a ti. No sabrás apreciar cuánto duele el abuso, la traición, la humillación o el abandono, hasta que seas capaz de sentir en carne propia que duele, que arde, que quema, y sí sucedió, y sí fue a ti. No sabía que era cruel con mis hijos hasta que pude recordar el momento exacto en que mi padre mató a mi madre. Qué fuerte, qué bloqueada estaba. Ahí empieza a llorar intensamente, suplicando perdón. Desde niños los levantaba a las 4 de la mañana, bajo el argumento de que los hombres se forjan con la frescura de la aurora. Presumes de vivir sin conflicto emocional, pero te escondes tras la máscara de la negación. No soportas que alguien diga la verdad. La palabra abuso e injusticia te quiebran, te llenan de coraje y rencor. Para no procesar el origen, diriges tu mirada hacia quien evocó tu recuerdo, y así haces que la culpa la tenga cualquiera, nunca tú. Gritas exigiendo, imploras que se callen, obligando a que ellos hagan lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Procesar el dolor emocional hasta que esa verdad incómoda deje de doler. Culpar a otros de tus heridas siempre es muy costoso. Si a ti te duele, hazte cargo. Número 2. Usas la triada de la miseria para justificar el vacío emocional y económico que te embarga. Te quejas de toda esa gente que vive para atacarte, ofenderte, lastimarte y hundirte más. Crees que todos están en tu contra. Dios, el universo y hasta la suerte. Pobre de ti. Estás convencido que por eso no avanzas. Mentira, apuntas hacia afuera para evitar reconocer la mediocridad de tu interior. Para reconocer que sufres, ya no es necesario que alguien te ataque. Bastante lastimado te han dejado tus padres al hacerte creer que no vales nada, que no sirves para algo. Date cuenta que eres valioso. En lugar de preguntarte por qué toda la gente me ataca, deberías hacerte cargo de lo que sientes y cambiarla. ¿Por qué me siento atacado? O más bien, ofendido al escuchar la verdad. Y la razón es simple, para evitar recordar los insultos de tus padres. Ellos fueron los primeros en traicionarte, en lastimarte con sus exigencias absurdas. Eras un niño. Te justificas. Dices ser agresivo solo para defenderte de quien te ataca. Mentira. El hecho de sentirte ofendido no te da permiso de atacar. Llevas tanto enojo reprimido que estás por explotar y lo vas a liberar a la menor provocación, a la menor oportunidad. Ya estás harto de tanta injusticia. Por reprimir lo que sientes por tantos años, ya no buscas quién te la hizo, buscas quién te la pague.
Estás tan bloqueado que te quejabas de lo injusto que fueron tus padres contigo, sin darte cuenta que te convertiste en lo que un día juraste combatir. ¿Qué culpa tienen los que te rodean de que hayas tenido una infancia tormentosa? Hazte cargo de la ira reprimida. ¿No te molesta lo que dicen? Te llena de rabia que sea verdad, por el esfuerzo empeñado en intentar ocultarlo. Culpas a otros de tu baja valía personal. No duele tanto que otros duden de ti, duele reconocer que esos gritos e insultos de la infancia te hicieron temeroso e indeciso. Te niegas a reconocer a tus verdugos. Sí, los verdaderos culpables de tu fracaso, a los que tantas veces repitieron que eras un inútil, un idiota, un fracasado. ¿Y todavía te atreves a decir que no eres nadie para juzgarlos? Ellos debieron estar ahí para cuidarte y terminaron haciendo lo contrario. ¿En quién más podrías confiar si ellos te traicionaron? Aunque grites, insultes o golpees, la realidad no cambia obligando a los demás a decir palabras bonitas, a mentir para que tú te sientas bien. Al final esas mentiras impiden que veas tu realidad y por eso vives tan confundido. Hazte cargo. Si tienes ganas de gritar, desahógate, pero deja de creer que por subirle la intensidad al grito, harás que otros crean en tu mentira. No identificas el miedo a la verdad, y menos a qué tipo de verdad le temes. Por eso, entre más grande es la herida emocional, más intensa es la confusión e incertidumbre que experimentan, en especial al inicio del curso. Cuando un alumno empieza a leer sobre inteligencia emocional se nota, luego dice, me siento muy confundido, y al instante me da una idea de cuánto sufrimiento y dolor reprimido, escondido, hay en ese niño interior que por primera vez se está permitiendo sentir. Casi siempre es abuso en la infancia. Y sí, el oculto, el muy escondido hasta el fondo del sótano de los recuerdos, el no identificado, es el que más duele. Exclamaba a gritos impregnados de un dolor intenso una psicóloga de 65 años y confesaba, me niego a aceptar que mi abuelo haya sido capaz de realizar esas atrocidades a una niña de 3 años, sola, indefensa y abandonada por sus padres. No tenía quien me protegiera. Me parte en 1000 pedazos que digas que le tengo miedo a la verdad. Me da rabia reconocer que tienes razón. Es algo muy doloroso y muy fuerte. Aceptar el sufrimiento, ya con herramientas, no es doloroso. Es liberador. Lo que sí duele es resistirse a confrontarlo. No te das cuenta, pero entre más energía gastas en negarlo, más evidencia dejas de la verdad. Es explosivo reconocer que te has engañado por muchos años. Ahí descubres con asombro que entonces el enemigo a vencer nunca vivió afuera. Siempre ha habitado dentro de ti. El que siempre ha saboteado tu vida, aunque te cueste aceptarlo, eres tú mismo. Deja de culpar a otros de tu desdicha. Manipuladores de hueso colorado, expertos en el arte de manipular. Manipulas con la huida, sabes lo que duele el abandono y el rechazo. Por eso los dejas en visto en WhatsApp o los bloqueas de tus redes sociales. Les envías el mensaje implícito que dice, para que me valores. Con frecuencia haces alarde de ¿a cuánta gente has rechazado o humillado? Toma en cuenta que devaluar a las personas para humillarlas lo hace cualquier idiota e inculto. Tu padre y tu madre lo hicieron contigo. Es más, ya lo has hecho hasta contigo mismo. Por eso estás tan lejos de la abundancia. Lo interesante sería que pudieras aprender a reconocer lo que vales tú y así puedas apreciar el valor de los que te rodean, como tu pareja y tus hijos, por ejemplo. El problema es que para llegar allí se necesitan valores, cultura, preparación académica y eso no cualquiera lo tiene. Te reto a lo contrario, en lugar de huir, a confrontar. Quédate, no te vayas, no salgas corriendo al menor de los problemas. Puedes empezar por reconocer tu baja valía personal y por eso te alejas de todas las personas. Así, en lugar de reconocer tu herida de rechazo, puedas decir con orgullo, tú no me abandonaste, yo te abandoné. Manipulas haciéndote el ofendido. No te acordaste de mi cumpleaños y eso no te lo perdono. Enseguida descargas con los que te rodean toda la frustración acumulada que no reclamaste a tu padre o a tu madre. Analízalo.
aunque duela en lo más profundo de tu ser, llegar a reconocer que no solo se olvidaron de tu cumpleaños, ellos se olvidaron de ti. Aunque duela, hazte cargo, reconócelo, llora, desahoga esa ira reprimida. Tú no pediste nacer. Tu madre tenía tan baja valía personal que se embarazó de ti para ver si así lograba que tu padre se divorciara de su esposa. Ella siempre fue la amante. Y ahora el que sufre el abandono, el rechazo y la decepción porque no le serviste para sus propósitos, eres tú. Sé cuánto duele y desahógate. Deja de acumular resentimientos. Haz que fluya la energía que llevas acumulada haciendo uso de un truco mental. No sirve de algo ir a reclamar los golpes, insultos, regaños directamente a tu padre o a tu madre. Lo negarán. Después de analizar la ignorancia emocional que hay en sus vidas, ¿qué esperabas? ¿La tortura? Era el método más efectivo de educación que conocían. No había otro. No pido que reprimas tu coraje, y menos que los justifiques. Solo te hago ver que no tiene caso hacerlo directamente. Te sentirás más frustrado al ver que niegan todas las acusaciones. Las emociones son subjetivas. Ellos no percibieron lo que tú sientes. Tómalo en cuenta a la hora de reclamar. Te recomiendo mucho golpear una almohada y cerrar los ojos e imaginar que estás haciendo un reclamo directo. Al cerebro emocional le cuesta mucho trabajo distinguir la realidad de la fantasía. Es más efectivo reclamar a la almohada que directamente a tus padres, y te explico por qué. Primero, ese reclamo no lo hace el adulto, sino el niño interior. Segundo, podrás ayudar a ese niño a golpear hasta desahogar completamente esa ira reprimida, sin lastimar a alguien, sin convertirte en el hijo malagradecido o el irrespetuoso. Se sentirá en confianza, sin culpa por haberlos juzgado. Él lo que quiere es que lo escuchen, quiere desahogarse. Tercero, podrás permitirle que reclame hasta que se canse, sin darles oportunidad a los culpables de negarlo o argumentar que ellos ya pasaron por lo mismo y no se quejaron tanto como tú. O tener que soportar esa frase trillada de que te pego porque te quiero. Había muchas formas de demostrarte amor sin violencia. Podrás ayudar a ese niño lastimado a enlistar y desahogar todas las ofensas y heridas que le causaron, sin que lo interrumpan diciendo, «Estás loco, eso nunca pasó». O soportar el descaro cuando te digan, «Estás confundido». «No, hijo, estás equivocado, tienes malos recuerdos». Te llenará de furia saber que ni siquiera fueron capaces de aceptarlo. Como es algo desagradable, tampoco se van a quedar ahí escuchando hasta que te desahogues. En cambio, la almohada, sí, y va a ser difícil que lo acepte. Las emociones son subjetivas. Lo que para ellos fue educación, para ti fue tortura. Así de simple. Manipulan al descalificar. No pudieron conmigo. Ese grupo de inteligencia emocional es una basura. No sirve. No, idiota, no soy yo el que tiene que poder contigo. Eres tú quien debe hacerse cargo de lo que sientes. Yo te guío en el proceso si lo permites, pero sanar las heridas emocionales de tu infancia es tu responsabilidad, no la mía. Además, con tu soberbia, intentas ocultar lo vergonzoso y humillante del recuerdo doloroso. Anhelas poder cambiar la metodología porque te parte el alma reconocer a tus padres como autores de todas esas atrocidades. Quisieras poder sanar con una donde jamás tengan que tocar la llaga. Acéptalo. Si esa herida estuviera en la piel, la tengo que tocar para poder curarla. Asimismo, no hay una forma efectiva de liberación emocional sin evocar tu pasado, lo que duele, los recuerdos más humillantes y dolorosos de tu infancia. Sería bonito verte liberado, pero si no te haces cargo, el que seguirá sufriendo y pagando las consecuencias de su ignorancia serás tú. Y de alguna manera las personas que por alguna causa no pueden evitarte o alejarse de ti, como tus hijos, o las pocas personas que aún te soportan por compromiso, ya no te quieren, asúmelo. Por cierto, ya son muy pocas. En este grupo tenemos límites sanos. Sabemos que descalificar y humillar es tu estilo de vida y nada tiene que ver conmigo. Yo te invito a procesar tu herida emocional, pero si por ahora tu ignorancia y soberbia no te lo permiten, puedes irte y regresar cuando quieras. Del dolor y sufrimiento también se aprende. Entendemos muy bien que hay seres humanos tan lastimados que ser agresivos y hostiles es parte de la misma herida. Por eso, si en verdad quieres sanar, aquí,
En inteligencia emocional, siempre serás bienvenido. Has llegado al final de este segmento y antes de analizar la segunda parte, te invito a repetir la lectura o el análisis del video las veces que consideres necesario y así logres conectar con más recuerdos dolorosos, debido a que al inicio el mismo miedo a reconocer la verdad impide lograrlo de primera instancia. Actividad académica. Como ejercicio, entrega a tu guía emocional una lista de las frases que más miedo te da reconocer como verdad. Ordénalas según su importancia. Súmalas a las que encuentres en la segunda parte. Ejemplo: 10 frases que más miedo me da reconocer como verdad. La primera: Me hace sentir muy mal escuchar la palabra idiota. la segunda: tengo mucho miedo a reconocer que sea verdad. La tercera: le tengo mucho miedo a la palabra abuso. Y así sucesivamente. No te limites.